Vamos a grabar, listo. Bien, como les decía, hoy vamos a trabajar los codificadores. Como definición general, un codificador es un circuito que me va a generar códigos. Ya sabemos que estos códigos son los códigos que hemos venido trabajando, códigos binarios. Tienen que ver solamente con unos ceros. El codificador va a tener 2 a la n entradas y n salidas. Esas n salidas obviamente me van a generar unos códigos dependiendo de la entrada. Entonces, él lo que hace es, a cada entrada le asigna un código y ese código se va a presentar a la salida cuando las entradas son activadas. Ya sabemos que los datos digitales pueden tener solo 2 valores, 0 y 1. Entonces, estas entradas pueden tener ceros y 1. Los circuitos hay que especificar cuándo se van a activar o con qué valor lógico se activan. Si se activan con un valor lógico de 1, decimos que es un codificador activo alto, porque se activa con 1. Y cuando se activa con ceros, es un decodificador activo. ¿Alguien tiene el micrófono activado por allá, por favor? Profe, ¿me puede hacer el favor y repite lo que acabo de decir? Que cuando son ceros están activos o inactivos y eso, por favor. Sí, claro, con gusto. Sí, entonces, como les decía, los codificadores, se pueden activar con ceros y 1. Entonces, cuando una entrada se activa con ceros, es porque el codificador es de entradas activas bajas, o sea, con un bajo se activa. Es decir, la entrada que tome el valor de 0 se va a activar. Y cuando esa entrada se activa, genera el código de esa entrada a la salida. Normalmente, ese código es su equivalente en binario. Por ejemplo, si yo activé la entrada 5, entonces va a salir el código 5 en binario. 0, 1, 0, 1, por ejemplo. Cuando el codificador se activa con unos, decimos que es activo alto. Entonces, la entrada que se coloque en 1 va a generar el código de esa entrada a la salida. ¿Listo? Entonces vamos a tener activo alto y activo bajo. Bien, los codificadores, de acuerdo a cómo se van a activar sus entradas, se dividen en 2 tipos. Codificadores con entradas mutuamente excluyentes y codificadores con prioridad. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ah, listo. Bien, entonces vamos a tener codificadores con entrada mutuamente excluyente y con prioridad. Los codificadores con entrada mutuamente excluyente quiere decir que una entrada excluye a las demás. Básicamente nos están indicando de que solamente se debe activar una entrada a la vez. No se puede activar más de una entrada a la vez. Si esto ocurre en un codificador como él, se generan errores a la salida. Entonces, cuando yo voy a aplicar un tipo de codificador de estos, debo de asegurar que la entrada solamente se va a activar una a la vez. ¿Ya? Bien. Bien, ¿listo? Entonces, ahí está respondiendo un correo. La clase se está grabando. Recuerden que es cada 40 minutos. Bien, entonces seguimos. Se va a activar una entrada a la vez. Un ejemplo, un codificador con entradas excluyentes es este codificador que tiene 4 entradas. Entonces, como tiene 4 entradas, va a tener 2 salidas. Porque con 2 salidas puedo generar 4 códigos. ¿Sí? Recuerden que en la salida serían 2 a la n. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a tener lo siguiente. En nuestro codificador vamos a tener las entradas X0, X1, X2 y X3. Y las salidas B y A. A X0 le voy a asignarle el código 00. A X1 el código 01. A X2 el código 10. Y a X3 el código 11. Estos serían los códigos. Es decir, cuando alguna de estas se activen, va a generar a la salida ese código.
¿Listo? Bueno, ahora hacemos una tabla de verdad. Como siempre vamos a resolver todos los problemas de diseño de circuitos. Hacemos una tabla de verdad. En ella tenemos X0, X1, X2 y X3. Cuando X0 se pone en 1, las salidas deben de estar 0, 0. Cuando X0 es 1, las otras salidas no se deben de activar. Recuerden que este se debe activar una a la vez. Cuando se activa X1, debe generar la salida 0, 1. Cuando se activa X2, la salida 1, 0. Y cuando se activa X3, la salida 1, 1. ¿Entendido? Entonces, esta sería la tabla donde aquí voy a tener, vamos a tener aquí todo esto serán mis entradas. Y estas serían las salidas. Oh, estas serían las salidas, ¿listo? Bien, observen que solamente voy a trabajar 4 códigos, o básicamente 4 combinaciones a la entrada. Las otras combinaciones no existen, no debo de tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, ahora, de la tabla de verdad, aquí, simplifico, observen lo siguiente. Para X0, cuando X0 valga 1, o mejor, para que B y A valga 1, serían solamente estas dos combinaciones. Y en esas combinaciones, caballeros, ¿quiénes cambian de valor? ¿Quién me dice? X2 y X3. X2 y X3. Y las que son comunes serían X0 y X1, ¿cierto? Eso, entonces ese sería un mini término, que sería X0 negado, ¿sí? Por X1 también negado, ¿cierto? El mini término sería los que no cambian, profe. Exactamente, sí, el común. Los otros se eliminan. Recuerden siempre, el que cambia de valor se elimina. ¿Listo? Bien, esto lo hago en esta tabla porque este es el universo de las combinaciones. Es decir, no existen otras combinaciones, solo esas 4 combinaciones. Si existieran otras, no podría hacer esto. ¿Entendido? Bueno, ahora, por ejemplo, para esta combinación, vamos a quitar ese color. Para esta combinación, para A, vamos a tener estas combinaciones, esta y esta última. ¿Sí? Observemos quiénes cambian de valor. X1 y X3. X1 y X3. Entonces, ahí yo podría decir que esa combinación es... madre. X0 negado y X2 negado. X0 negado por X, ¿qué? 2 negado. ¿Sí? Ese sería entonces mi mini término ahí. Ese sería mi mini término para B y el mini término para A. Pero si yo le aplico, por ejemplo, aquí, le aplico De Morgan. el de Morgan, esto me saldría X2 más X0 más X1, me sale una NAM. ¿Listo? Y simplificando, me saldría algo como esto. Profe, ¿puedo volver a explicar la tabla? Sí, señor. En esta tabla, ¿de dónde salieron los valores de la tabla? ¿O los mini términos? Lo de los mini términos. Ya. Entonces, mire, esta tabla, como ya especificamos, él tiene esos valores únicos. Sí, cuénteme. No, profe,
a mí me puede hacer por volver a explicar también la tabla. La verdad me perdí. Yo sé los valores, no, pero ahí quedé embolatado. Bueno, entonces la tabla sale de lo siguiente. En la tabla debo poner los valores de entrada de mi codificador y las entradas son estas, X0, X0, X1, X2 y X3. Como es una entrada mutuamente excluyente, entonces solamente se va a activar una a la vez. Entonces las posibles combinaciones de entrada son 1, 0, 0, 0. O sea, aquí se activó X0. Cuando se activa X0 debe generar el código 0, 0, 0, que es este que pusimos acá. Cuando se activa X1, alguien tiene el micrófono abierto y ahí tiene un ruidito maluco. Cuando se activa X1, entonces me va a generar el código 01. Cuando se activa X2, el código 10. Cuando se activa X3, el código 11. Como esto es una entrada mutuamente excluyente, no está el código 0000, que es que no se activen ninguna. No está el código 1001, por ejemplo, porque solo se debe activar una a la vez. Y este es activo alto, o sea que en cada combinación debe aparecer un solo 1 a la entrada. ¿Vale? Un solo 1 a la entrada. Entonces, teniendo en cuenta esa limitante, quiere decir que los otros 12 valores no aparecen. En un momentico que hay un sonidito que... Profe, yo tengo una pregunta. Espérate un momentico. Ya, dígame. Bueno, entonces termino con esto. Hay 12 combinaciones que no aparecen aquí. Esas no existen para este circuito, entonces no las coloco. ¿Listo? De ahí sale la tabla de la cruz. ¿Está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ya la entendí. Gracias, profe. Bueno, dígame. Potis. Profe, si yo tengo un integrado X cualquiera que represente esta tabla de valores, a la hora de yo conectarlo, ¿en algún momento va a quedar o todos en alto o todos en cero? ¿Eso afecta la salida? Claro. Claro que le afecta porque él no está preparado para esos valores. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es para energizarlo, es ponerle alguno de esos valores. Porque aquí me dicen que debe estar activado una entrada a la vez. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, Valdivia, ¿está claro de dónde salieron los mini términos? Sí, profe. Bien, entonces podemos seguir a la siguiente tabla. Entonces acá ya simplificando me da que B es igual a X3 más X2 y A es igual, uy, madre. A es igual a X3 más X1. Profe, Ariel, por favor, siléncielo porque ya me tiene aturdido. ¿Quién? Ariel, me pone en la pantalla que Ariel no está silenciado. Sí, lo que pasa es que me tocaría salir de pantalla para silenciar. Ariel, por favor. Profe. Listo, gracias. Bien, entonces tendremos lo siguiente. Este sería el circuito. Este se hizo, por ejemplo, sacando los masitérminos, que es lo más fácil. Como manera de ejemplo, vamos a hacerlo también con los masitérminos. Miren, aquí... Profe, una pregunta. Ahí en el siguiente se escogió X1 y X3, es porque son los que llevan el 1, ¿cierto? Eso, los masitérminos. Los maxitérminos, ya. Sería como haciendo los masitérminos. Simplemente se simplificó. Si usted coge la función anterior, usted sí la simplifica y lo puede sacar por minitérmino o masitérmino. De la misma tabla. Bien, entonces, teniendo esto, pues simplemente desarrollo el circuito o implemento el circuito. En el circuito me da que X0 no me está entrando en el juego. Es decir, no me proporciona ninguna combinación aquí o cambios a la salida. Entonces, mire, cuando esto se hace porque X0 es 0, 0, 0.
Entonces, cuando yo le coloque, por ejemplo, la combinación 1, 0, 0, él me va a generar 0, 0. Si yo le coloco la combinación 0, 1, 0, 0, me da el 1, 0, que es del 1 de X1. Y la combinación, aquí hay que leer primero a B, ¿no? La combinación 0, 0, 1, 0, o sea, con X2 en 1, me da la salida 1, 0, que es el código 2 para la entrada 2. Cuando se me activa X3, me da la salida 1, 1. ¿Listo? Y de esa manera hice un codificador sencillo. Bueno. Profe, si yo lo hago con los mini términos, debe darme igual, ¿cierto? Sí, señor, da ahí lo mismo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos. Otro método. Otro método otra forma de hacer este circuito. Vamos a dejar de compartir. ¿Y ustedes me están viendo ahí? Caballeros. Sí, señor. Sí. Ahí ven el pequeño tablero que tengo. Sí, señor. Sí. Sí, sir. Ahí. Bueno, CISAS. Entonces, Sí, sir. CISAS dicen, bueno. Entonces, mire, por ejemplo, yo puedo utilizar las NAND para realizar mi combinación. Si yo tengo dos salidas, puedo utilizar dos NAND. Recordemos que las NAND, vamos a poner aquí a B y aquí a A. ¿Ahí ven la NAND? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces esas NAND van a tener 4 entradas porque voy a tener mis cuatro, voy a hacerlo un poquito más alta. No sé si alta la ven. ¿Ahí la ven? Una chueca, pero bueno. Sí, profe, pero ahí colocó una... Sí, señor. Ahora le di una chueca ahí. Listo. Entonces voy a tener mis 4 entradas. Vamos a llamarla X1, X2, X3 y habíamos llamado, bueno, X3, X2, X1 y X0. Entonces, dentro de la tabla de verdad, cuando yo active X3, no sé si ven mi código aquí, si aquí puedo hacer el código. X3 es el código 11, X2 es el código 10, X1 el código 01 y X0 es el código 00. Y esto sería B y A. ¿Sí lo ven? Listo. ¿Se nota esa esa tablita que hice ahí? Sí. Bueno, listo. Entonces, mire, aquí ¿qué me está diciendo? Ese que yo acabé de hacer en la diapositiva era una entrada es una entrada activa alta. Como estoy utilizando la NAND, va a ser una entrada activa baja. ¿Qué significa? Una NAND con un 0 se va a poner siempre en 1. ¿Listo? Entonces, aquí yo veo que cuando se activa X3, tiene que generarme un 1 en A y B. Dígame. ¿Me puede repetir lo que acabo de decir del activo bajo cuando estamos trabajando con NAND y AND, ¿sí? Sí, la NAND. Una compuerta NAND, si alguna de sus entradas es 0, la salida va a ser un 1, ¿cierto? Eso es una multiplicación inversa. Todo lo que multiplique por 0 me da 0. Al negarlo me va a dar 1. ¿Entendido? Entonces, una NAND con una sola entrada en 0 ya me garantiza una salida de 1. Bien. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Aquí me dice que X3 debe activarme un 1 en A y B. Entonces, yo mando a X3 a A y a B. Cuando X3 valga 0, aquí se va a poner 1 y 1. ¿Listo? Ahora, X2 debe ponerse en 1, debe activarme a B.
Entonces B va a trabajar con X2. ¿Sí? X1 debe activarme A, entonces X1 iría acá. ¿Sí? Y X0 no activa ninguno. ¿Listo? Entonces, cuando yo le coloque un 0 aquí y 1 acá, que sería la codificación, este 0 me genera 0 por 1, 0, negado 1. 0 por 1, 0, negado 1. O sea, me genera el código 1, 1. Si yo le coloco otro código, por ejemplo, el 0 en X0 y 1 acá, entonces aquí me llegaría 1, 1 por 1, 1, negado 0, 1 por 1, 1, negado 0. Y me saca el código de X0. Si ese 0 lo coloco aquí, acá debo colocar un 1, entonces este 0 me llega a esta parte, esta compuerta, y me da 1 por 0, 0, negado 1. Entonces me daría el código 01, que es este. Si ese 0 lo coloco acá, ¿sí? Entonces aquí me iría un 1, aquí un 0. 0 por 1, 0, negado 1, y 1 por 1, 1, negado 0, que es este código. Pero si se activan dos o más, por ejemplo, que se active X3 ahí mismo y X2, entonces observen que él me genera un 0 acá, ¿sí? Y entonces me va a sacar el código del 3. Yo no sabría cuál de las tres, ¿sí? Si se activa, por ejemplo, este y este, ¿sí? Entonces él me daría 0 aquí, 0 acá, me daría el 1, 1. Entonces activé X2 y X1 y me generó el código del 3. Eso es un error. ¿Por qué? Porque activaron dos al mismo tiempo. Solo se debe activar uno a la vez. ¿Sí? Bien. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Profe, una preguntita. Sí, ¿Usted señor. dónde está subiendo los videos de las clases? El video lo voy a subir, si Dios quiere, al Moodle. Moodle. ¿Entendido? Ustedes han entrado al Moodle, ¿cierto? Moodle nuevo. Sí. Sí, señor. Eso, entonces Señor. ahí va a estar, por ejemplo, esta presentación, va a estar el video si Dios quiere. ¿Vale? Dale, Ahora, profe. lo que yo no sé es si soporte, porque pues estos serían 40 minutos, no sé si soporte No, el... no creo que soporte. Habría que editarlo y ahí sí me demoró más tiempo porque es más gallito. Lo sube comprimido, profe. Sí, bueno, sí, con un archivo zip. Vamos a ver. Listo, caballeros. Entonces lo meto en una carpeta y lo subo con un archivo zip. Bien. Entonces, miren lo que va a pasar en el ejemplo. Si yo activo más de una, entonces, por ejemplo, activé la X1 y X2, se me activa 3. La diferencia entre el del tablerito y la diapositiva es que uno es activo alto y otro activo bajo. ¿Sí vieron? ¿Vieron la diferencia, cierto? Sí. Sí, señor. Bien. Ahora veamos los de prioridad. Los de prioridad se pueden activar más de una entrada a la vez. Estos ya son más grandecitos. Al activarse más de una entrada a la vez, pues vamos a tener más combinaciones. Aquí ya hay que tener en cuenta todas las posibles combinaciones. ¿Listo? Veamos el mismo ejemplo con un codificador de 4 entradas, 2 salidas, activo alto. Entonces ahora la tabla, aquí voy a partirla en dos, pues porque no me cabe en la diapositiva. Entonces en la primera parte de la tabla tengo que tener en cuenta todas las posibles combinaciones, pero ojo, muchachos, como yo tengo X0, X1 y X2, y a X0 le he dado el código 00, a X1 01, al otro 10 y a X3 11, entonces serían 4 códigos y tengo 2 salidas. Pero hay digámoslo así, una otra opción.
La otra opción es que ninguno se active. Entonces, para eso, anexamos una tercera salida. Esta salida que la he llamado E. Esa salida E me va a indicar o se va a poner en 1 solamente cuando ninguna de las salidas se active. Eso es simplemente para diferenciar estas dos salidas. ¿Sí la ven? B y A se ponen en 0. 2 veces. Una cuando ninguna esté activa y otra vez cuando se active solamente X0. ¿Listo? Entonces, para diferenciarlo, ponemos la salida E. Entonces, si B y A son 0, 0, pero E vale 1, me estará indicando de que ninguna se activó. ¿Sí? Pero si B y A valen 0 y E vale 0, quiere decir que se activó X0. Eso es solamente para diferenciar esa salida, porque si no, mi circuito siempre me estaría dando, cuando ninguna se active, me estaría dando 0, 0, como si se hubiera activado X0. ¿Listo? De ahí en adelante sigo haciendo mi tabla. Miren, en la tercera fila se activó X1, entonces me da el código X1, 0, 1. Como se activó al menos una, E se pone en 0. Se activó X1 y X0, entonces me saca el código de 0, 1. Ah, bueno, algo que se me olvidaba decirle. En el codificador de prioridad, él siempre saca el código del mayor, de la mayor entrada que esté activa. Aunque yo, como estoy haciendo mi tabla, yo puedo reformarla, decir cuál es la que tiene prioridad. En este caso, va a tener prioridad la mayor. La he enumerado X0, X1, X2, X3. Entonces, X1 tendrá prioridad sobre X0. X2 tendrá prioridad sobre X1 y X0. X3 tendrá prioridad sobre todas. ¿Vale? Entonces, en las en las combinaciones 3 y 4, se activó X1, pero no se activó X3 ni X2. Entonces, X1 tiene prioridad sobre X0. Entonces, sacó el código de X1, que es 01. En las siguientes 4 combinaciones, se activó X2 y no X3. Como X2 tiene prioridad sobre las otras dos, me saca el código en esas 4 combinaciones de X2. ¿Sí? Sin importar las otras dos. ¿Entendieron? Señor. Bien. Ahora, en las 8 combinaciones siguientes, se activa X3. Siempre X3 vale 1 para esa combinación. Entonces, para esa combinación, entonces, para esas 8 combinaciones, como X3 tiene prioridad sobre las otras 3, siempre me va a sacar el código de X3, que es 1, 1. ¿Sí? Luego, ya tengo mi tabla de verdad y simplemente simplifico. Son 4 entradas, hago un mapa de Carnot para las 4 entradas y E1, como es un solo mini término, pues no le hago mapa, sino que simplemente saco el mini término y este me da algo similar a esto. O más y término, ¿no? Aquí saqué más y término y aquí el mini término. Profe, ¿me puede repetir por qué después de en la anterior, después del cuando ya sigue en X3 todos los unos, ¿por qué se activan los dos? Porque el código de X3 es 1, 1 y X3 tiene prioridad sobre X1, X2 y X3. Tiene prioridad sobre estas tres, perdón. Entonces, sin importar las otras 3, siempre que X3, que tiene la prioridad, se active, saca el código de X3. ¿Vale? ¿Y cuál es ese código? 1, 1. El código de ese es 1, 1. De X3, sí. Recuerden lo que lo hicimos. El de X0 es 0, 0.
El de X1 es 0, 1. El de X2 es 1, 0. Y el de X3 es 1, 1, que es el equivalente a su índice. ¿Cierto? Ya, profe, Que es 3, entonces el código 3. ya entendí. Bien, Velázquez. Digo, Sino que Vázquez. como está al contrario, entonces de pronto por eso era que uno se enreda, ¿no será? Al contrario, ¿por qué? Porque al principio estaba X0, X1, X2, X3. Sí. Ojo, aquí no tiene prioridad, no tiene peso las variables, entonces yo las puedo poner como yo las utilice, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el subíndice. ¿Cómo yo las he llamado? Usted puede llamarla W, X, Y, Z y le asigna a cada una un código. Entonces, cada que se active ella, le da la prioridad y va a sacar el código de la prioridad. ¿Vale? Perfecto. Bien, entonces el circuito quedaría de esta manera. Para B sería X3 más X2, para A X3 más X2 más X1 y para E sería una NAND de 4 entradas, que no la voy a poner aquí, es muy fácil. Entonces este circuito al probarlo ponemos, se activó X0. Se activó X0. Entonces al activarse X0, perdón, entonces aquí me da 0. Este X0 se pasa por el negado, me da 0 y acá tengo una hora entre 0 y 0, entonces me da 0. Él me sacaría